Y listo. Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver los preliminares para demostrar el primer y segundo teorema fundamental del cálculo. Para ello, voy a definir una función a la que yo le llamo la función acumuladora de área. Al rato voy a explicar por qué. Vamos a ver algunas propiedades de esa función. Vamos a ver que esa función es una función Lipschitz continua. Ajá. Siempre esa función va a ser Lipschitz continua. ¿Va? Y vamos a enunciar los teoremas fundamentales del cálculo. De principio suena bastante poquito, solo hablé de la función acumuladora de área y ya, pero es que antes de definir la función acumuladora de área, tengo que definir algunos conceptos bastante técnicos, pero que son necesarios, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar, ¿ok? Maestro, es una especie Vale. de recordatorio, ¿no? ¿Mandé? Son una especie de recordatorios, ¿no? O todavía no habíamos visto esto. No, esto todavía no lo habíamos visto. A lo mejor algunos ya lo conocen. A lo mejor todavía lo conocen, esto de la integral inferior e integral superior. Lo que pasa es que nunca le llamamos así. Nunca le pusimos este nombre al supremo del conjunto de sumas inferiores. Ahorita lo explico, pero pero sí, en el fondo no es nada nuevo. Estos dos puntitos que aparecen en la pantalla no es algo nuevo realmente. Solo es introducir notación, pero hay que hacerlo, ¿va? Fíjense. Vamos a empezar con los preliminares. Chequen. Vamos a tomarnos una función f definida en el intervalo cerrado a, b hacia los reales, acotada. Definimos la integral inferior de f como, y vamos a usar esta notación. Vamos a poner el símbolo de integral como siempre, pero aquí le ponemos una rayita. Ajá. Entonces la integral inferior de a en b de f, ¿cómo se define? Como este número que ya conocemos nosotros. Es el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de f respecto de p, donde p corre en el conjunto de particiones del intervalo a, b. Punto 2. Definimos la integral superior de f como, y ahora le ponemos una rayita aquí arriba, ¿ok? A la integral. Se lee como la integral superior de a en b de f como el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. ¿Ok? Si se dan cuenta, no estamos definiendo realmente algo nuevo. Bueno, sí, algo nuevo, sí, notación. Eso es lo único que estamos introduciendo. Nueva notación. Al supremo del conjunto de sumas inferiores, lo vamos a denotar así. Y al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores, lo vamos a denotar así. Eso es lo único que estamos introduciendo. Notación, ¿va? Pero con esta notación, ¿qué podemos decir? Bajo tantito. Bueno, así las cosas, tenemos lo siguiente. ¿Quién es más grande? Les pregunto. ¿La integral inferior de a en b de f o la integral superior de a en b de f? ¿Quién es más grande? ¿El supremo del conjunto de todas las sumas inferiores o el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores? El ínfimo, ¿no? El ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la integral superior. Exactamente, ¿no? ¿Sí está bien eso? ¿No hay duda? Eso ya lo sabíamos, solo que con la notación que estamos introduciendo, las cosas se ven de esta manera, ¿verdad? Bajo tantito. Y otra cosa más. ¿Cuándo una función es integrable? Una función es integrable, por definición, si y solo si el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores coincide con el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores, ¿verdad? Entonces, con esta nueva notación, ¿cómo se verían las cosas? ¿Cómo se ven las cosas? Una función es integrable en el intervalo cerrado a, b, si y solo si la integral inferior de a en b de f es igual a la integral superior de a en b de f, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Todo bien? Aquí solo introducimos notación, eso es todo, porque realmente estamos trabajando con los conceptos que ya se han trabajado a lo largo de este tema, de teoría de la integral. Bajo tantito. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Bueno, ahora vamos a, voy a dar algunas ideas. Lo que vamos a hacer a continuación es darle una orientación a la integral. Cierta orientación le vamos a dar a la integral. Cuando nosotros vamos a integrar,
por ejemplo, si vamos a hacer la integral de esta función de la x cuadrada, ¿cómo leemos esto? Es la integral que va de a en b de x cuadrada, ¿verdad? Y lo usual es suponer que a es menor que b, ¿verdad? Entonces podríamos pensar lo siguiente, podríamos pensar que la integral se calcula en base a cierto sentido que se sigue en el intervalo. Aquí está tu punto A, aquí está tu punto B, y lo que tú estás haciendo es calcular el área de izquierda a derecha, como que le estás dando una orientación. Ajá. Tú vas de izquierda a derecha. Vamos a ver vamos a definir lo que significa integrar de A en B, pero cuando B es menor que A. Esto es lo que vamos a definir a continuación. Siempre el límite de integración, hasta ahorita, el límite de integración inferior siempre es menor o igual al límite de integración superior. Pero vamos a extender esa idea. Ahora vamos a dar chance a que el límite de integración inferior sea mayor o igual, incluso igual al límite de integración superior. Eso es lo que vamos a definir a continuación. Y ahí va la definición, fíjense. Definición. Supongamos que tenemos una función f, define un intervalo cerrado a, b hacia los reales, acotada. Vamos a suponer que esta función es integrable en el intervalo a, b. O sea, lo usual. Tenemos una función integrable en un intervalo cerrado a, b. Definimos, inciso 1, la integral que va de b en a de f como menos la integral de a en b de f. Si se dan cuenta del detallito, nuestro límite de integración inferior, ¿quién es? El extremo derecho de nuestro intervalo. Y nuestro intervalo de nuestro límite de integración superior es el extremo izquierdo del intervalo donde está definida la función. Así no habíamos trabajado las cosas. El límite de integración inferior era el extremo izquierdo del intervalo y el límite de integración superior era el extremo derecho del intervalo. Entonces ahorita están como cruzados, están intercaladas. ¿Y cómo definimos esto? Ah, bueno, de la siguiente forma. Ponemos un signo menos y calculamos la integral de a en b de f. Esto sí ya lo conocemos. Ajá, porque aquí sí tenemos que a es menor que b. Y el límite de integración inferior es a y el límite de integración superior es b. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Podríamos pensarlo de esta manera. Como estamos empezando en b y terminamos en a, como sigue la dirección contraria, entonces lo que vamos a hacer es cambiarle el signo a la integral. Le ponemos un signo menos y calculamos la integral de la manera usual, yendo de a en b, pero le cargamos aquí un signo negativo, ¿ok? Eso es lo que estamos definiendo en este momento. ¿Cómo lo ven? ¿Sí se entiende o hay dudas? Maestro, ese símbolo de ahí que es dos puntos, bueno, que quiere decir nueva notación, eh, Exactamente. si no estuviera ahí, pues sería igual, ¿no? Como el que está del otro lado. Exactamente. En el fondo sí es nueva anotación, o sea, sí está bien poner estos dos puntitos, porque siempre, hasta ahorita, siempre, el límite de integración superior era mayor al límite de integración inferior. Siempre pasaba eso, pero ahorita ya no. Ahorita el límite de integración superior queda por debajo del límite de integración inferior. Ajá. Y alguien me pregunta, ¿qué eso no daría un área negativa? O sea, por debajo del eje. Depende. O sea, si por ejemplo, esta área ya es negativa por sí sola, la de la integral de en b de f, entonces al poner este signo menos, ¿qué nos va a dar? O sea, si la integral de en b ya es menor que cero, ¿cuánto nos va a dar? Menos la integral de a en b de f. Pues algo mayor que cero. Ahora, si la integral de en b de f es mayor que cero, con este signo menos, nos va a dar bueno, ese número va a ser algo menor que cero. O sea, depende de cuánto valga esta integral y depende de eso
¿qué asignatura va a tener esta otra integral? ¿Sí me entiendes? ¿Que de pronto eso está bien o hay dudas? Y en general todo, ¿sí se entiende? ¿Sí está bien? Como que estamos introduciendo cierta orientación. O sea, podríamos pensarlo así. La orientación usual es cuando A es menor que B y calculamos la integral de en vez de F, ¿no? Es la orientación usual, no se le cambia el signo. Vamos de izquierda a derecha, porque A es más chiquito, B es más grande, entonces nos vamos moviendo del punto A hacia el punto B y calculamos nuestra área como ya sabemos, ¿verdad? Pero si ocurre que el límite de integración inferior es mayor al límite de integración superior, o sea que tengamos esto, por ejemplo, entonces lo que tienes que hacer, como tiene orientación contraria, o vas de derecha a izquierda, entonces lo que haces, como tiene orientación contraria, cámbiale el signo. Pone un signo menos, calcula la integral como ya sabes, y tan, se acabó. Ahí está el cálculo de la integral de b en a de f con a menor que b. Va a ser menos la integral de en b de f. Hay duda, pero por la parte geométrica. A ver, déjame ver el chat, vamos a ver lo que escribiste. Vamos a ver, uy, ya no tengo, a ver. Alguien me pregunta. O sea, de izquierda a derecha consideramos que el área está por arriba del eje X al momento de ir de derecha a izquierda. Ahora el área va a ser la misma, pero va a estar por debajo del eje X. O sea, eso pasa. Hay que tener cuidado. Mira, checa. Yo siempre dibujo, y otra vez, el dibujo solo ilustra, pero no tiene por qué pasar así. Yo siempre dibujo una gráfica que queda por encima del eje X. Casi siempre así lo hago. Pero no tiene por qué ser así. O sea, podría ser que mi gráfica sea de esta manera, por ejemplo. Entonces aquí acumulo área positiva, después aquí acumulo área negativa y después aquí acumulo área positiva, calculándola de la manera usual, moviéndonos de izquierda a derecha, con la orientación usual. Si nos movemos de derecha a izquierda, es decir, si queremos calcular la integral de b en a de la función que está aquí del lado derecho, entonces cambian las cosas. Aquí tendría área negativa. ¿Por qué? Porque le voy a poner este signo menos. Después aquí estaría cargando área positiva, por este signo menos. Y después aquí, lo que estoy remarcando, tendría área negativa. Entonces aquí el detallito es que casi siempre yo dibujo la gráfica encima del eje X, porque solo es un dibujo, solo ilustra. Pero podemos tener funciones con la integración usual, o sea, con a menor que b, y el límite de integración inferior es a, y el límite de integración superior es b, que hagan esto, por ejemplo. Y aquí cargo área negativa, aquí cargo área positiva, aquí área negativa, área positiva, positiva. ¿Sí? Entonces, el área negativa ya la teníamos desde que se definimos la integral de una función. O sea, dependiendo de la función, podemos tener área negativa o área positiva, dependiendo si está la gráfica debajo del eje X o encima del eje X. Lo que estamos haciendo con esto que acabamos de introducir es pensar que la integral, al hacer el cálculo de la integral, hay como cierta orientación. Calculas el área moviéndote del punto A al punto B, y esa es la orientación canónica, la orientación usual, como hemos calculado todas las integrales, o esta nueva orientación que va de B en A. Y en ese caso, a todo, ¿qué le tienes que hacer? Cambiarle el signo. A todo lo que tengas le cambias el signo. Si algo es positivo, le cambias el signo. Si algo es negativo, se vuelve positivo. Eso es lo que estamos haciendo. Vale. A ver. Alguien me pregunta, profe, ¿y en qué casos lo haríamos así? Pues ahorita vamos a definir una función que que está muy relacionada con el teorema fundamental del cálculo y que pues
involucra esto que acabamos de definir, este concepto. O sea, al ratito vas a ver cómo sí se aplica esta idea. De hecho, también vamos a demostrar un resultado que está relacionado con esto, ¿vale? Pero aguanten tantito, ahorita lo vamos a ocupar. Y es súper común, ¿eh? Es súper común integrar de esta manera. Cuando se definen nuevas funciones, claro que sí le subo. Cuando definamos nuevas funciones en términos de integrales, que es algo que les he comentado desde el principio del curso, que con los teoremas fundamentales del cálculo podemos definir nuevas funciones vía la integral. Vamos a definir funciones que, donde a lo mejor el límite de integración inferior es mayor al límite de integración superior. Ajá. O sea, justo lo que estamos definiendo. Y entonces va a tener utilidad esto que acabo de definir, ¿vale? Ahí está, va. Bajo, sí puedo bajar, ¿sí? Bueno, va. Y por último, esto es un poco más intuitivo. Definimos la integral de a en a de f como 0. Esto es demasiado intuitivo, ¿no? Porque imagínense, vas a calcular, voy a hacer aquí un dibujo, el área debajo de la gráfica de la función y el eje X, pero todo lo que queda comprendido del punto A al punto A. Aquí tenemos el punto A. Aquí tenemos nuestro único punto de la gráfica. Entonces vas a calcular el área que queda aquí. Ese es un segmento de recta, ¿verdad? Este sería el punto A, F de A. ¿Un segmento de recta tiene área? Pues sí, sí tiene área, pero tiene área cero, ¿verdad? No es lo mismo a tener longitud. ¿Ese segmento tiene longitud positiva? Por supuesto que sí. Puede que tenga longitud positiva. Pero área, ¿qué área tiene? Pues por ser un hilo, por ser un segmento, eso tiene área cero. Ajá. Entonces es intuitivamente claro que esta integral, la integral de a en a de f, debe de valer cero. Hasta cierto sentido esto es natural. ¿Vale? ¿Todo bien, seguros? Bueno, me dicen, si hay dudas, bajo. Y ahora sí vamos a empezar con algunas demostraciones. Un recordatorio. Ahora sí, esto es un recordatorio. Nosotros ya demostramos este teorema, aditividad sobre el intervalo de integración. De hecho, creo que es el teorema que demostramos en la última sesión. ¿Va? Vamos a leerlo, vamos a recordar lo que dice y después lo vamos a generalizar. ¿Va? ¿Qué tenemos? Pues vamos a tomarnos una función f definida en un intervalo cerrado a, b hacia los reales acotada. Vamos a tomar un punto C del intervalo abierto A, B fijo. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza el teorema? F es integrable en el intervalo cerrado A, B, sí y solo si pasan dos cosas. F es integrable en el intervalo cerrado A, C y F es integrable en el intervalo cerrado C, B. Si se acuerdan de esto, la integrabilidad de F sobre el intervalo grandote es igual a la integrabilidad de f sobre los dos intervalos chiquitos, el a, c y el c, b. Ajá. Y además tenemos una fórmula para calcular la integral de en b de f en términos de la integral de a en c y de la integral de c en b. ¿Cuál es esa fórmula? Pues justamente esta. La integral de en b de f es igual a la integral de a en c de f más la integral de c en b de f, ¿verdad? Y aquí quiero que noten lo siguiente. Fíjense en qué orden se encuentran los puntos A, B y C. Chequen. Podríamos decir que los puntos están acomodados de la siguiente manera. ¿Quién es A? A es el extremo izquierdo del intervalo, ¿no? ¿Quién es C? Es un punto intermedio, ¿no? Es más, esto sí lo vamos a escribir. ¿Quién es A? A es el extremo izquierdo del intervalo. ¿Quién es B? B es el punto medio. Un punto intermedio. No, perdón, ese es C, ¿verdad? ¿Y quién es B? Es el extremo derecho del intervalo.
¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos 3 puntos importantes que les puedes llamar de cualquier, puedes ponerle cualquier nombre. Puedes llamarles, en vez de A, puedes ponerle X, a C le puedes llamar Z. Lo importante es que este punto es el extremo izquierdo del intervalo de integración. Este punto C es un punto intermedio que está en el intervalo de integración. Y el punto B es el extremo derecho del intervalo, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, lo que nosotros demostramos en la sesión pasada fue que la integral del extremo izquierdo al extremo derecho de f se puede calcular de la siguiente manera, como la integral que va del extremo izquierdo al punto intermedio de f más la integral del punto intermedio al extremo derecho de f. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Eso es lo que demostramos. ¿Va? Agarro el extremo izquierdo, agarro el extremo derecho y puedo dividir mi integral en estas dos integrales. ¿Ok? Eso es lo que mostramos. ¿Vale? No se dejen guiar por las letras. Las letras pueden ser cualesquiera, ¿no? Puedo ponerle, en vez de llamarles, no sé, que esta sea A, esta sea C y esta sea B, podría ser que esta sea C, esta sea A y esta sea B. Ajá. No importa qué letras ocupe. Eso no es lo importante. Lo importante es que este es el extremo izquierdo, este es el extremo derecho y aquí está el punto intermedio que me tomé. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Esto suena como que no va a ser útil, pero ahorita van a ver por qué digo esto. Ahí va. Maestro, una pregunta. Ah, dime, ¿qué pasó? Ese punto medio, eh, o sea, no tiene que ser a fuerzas un punto medio entre ambos puntos, ¿verdad? O sea No, que... es, ¿Mandó? perdón, no te dejé, dime, Santiago. Ese punto medio del que habla no tiene que ser precisamente el punto medio entre ambos puntos, ¿verdad? Podría ser, digamos, un punto más cercano a A y un punto más alejado de B, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, por eso ya no le puse punto medio, es más bien punto intermedio. O sea, es un punto que se encuentra entre A y B. Puede estar más cerca del punto, ese punto C de B, o puede estar más cerca de A, o podría existe la posibilidad de que ese punto C te lo tomes como realmente el punto medio entre A y B, o sea, A más B entre 2. Pero esa es solo una posibilidad. Es cualquier punto, tú toma un punto en el abierto A, B, fíjalo, y, y se vale esta fórmula. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien, Santi? Sí, gracias, maestro. No, ¿de qué? A ver, ¿alguien más tiene dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Vale. Bajo. Y recuerden esto, ¿eh? Ahorita lo vamos a ocupar inmediatamente. Bajo. Y bueno, ¿qué dice esto? Pues que a continuación vamos a generalizar la fórmula anterior. ¿Vale? Vamos a generalizar esto. Fíjense. Teorema. ¿Qué tenemos? Pues vamos a tomarnos una función f, definir un intervalo i, subconjunto de R en R, una función, con i un intervalo. Aquí nuestra función, fíjense, no tiene por qué estar definida en un intervalo cerrado. Este intervalo ahí puede ser un intervalo abierto, puede ser un intervalo cerrado también, puede ser todo R, ajá, puede ser un intervalo semiabierto, semicerrado, etcétera, ¿va? Supongamos que f es integrable en cada subintervalo cerrado de i. Es decir, tenemos la siguiente situación geométrica. Miren, voy a hacer un dibujo aquí. Nuestra función está definida en un intervalo. Por ejemplo, voy a dibujar un intervalo abierto. Ahí está. Ahí está nuestro intervalo ahí. Y ahí está la gráfica de la función. ¿Sí? Lo que estamos suponiendo es que si tomamos un subintervalo cerrado de ahí, que es los intervalos donde hemos estado integrando, por ejemplo, nos tomamos aquí sí podemos hablar del área debajo de la gráfica de la función. En este intervalo, vamos a pensar que es el intervalo, no sé, x, y, ¿no? Podemos hablar de esta integral. Eso es lo que nos está diciendo la hipótesis. F es integrable en cada subintervalo cerrado de i. Entonces, si tú te tomas un intervalo cerrado contenido en i, en ese intervalo vamos a poder hablar de la integral, ¿va? Esa es la hipótesis, ¿ok? ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay dudas? Entonces, bajo estas condiciones,
Lo que dice el teorema es lo siguiente. Para cualesquiera ABC puntos en I, se cumple lo siguiente. La integral de A en B de F se puede ver como la integral de A en C de F más la integral de C en B de F. ¿Ok? Antes de explicar esta fórmula, déjenme ver el chat. Creo que alguien escribió. Ah, no. Es que alguien me pregunta, ¿y cómo se hace para sacar la integral de todo I, prof? Es que a lo mejor la función no es integrable en todo el intervalo I. Porque miren, de principio, nosotros solo sabemos integrar sobre intervalos cerrados, ¿verdad? No estamos diciendo, aquí no estamos diciendo, ¿qué no estamos diciendo? No estamos diciendo que la función sea integrable sobre I. Eso no estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que sobre cada subintervalo cerrado de I, ahí la función es integrable. Ahí es donde sí sabemos integrar. Nosotros vamos a integrar cuando una función está definida en un intervalo cerrado. Ajá. No cuando está definida en un abierto o cuando está definida en todo R. Eso no lo sabemos todavía. Ajá. Aquí lo único que estoy diciendo es que esta función es integrable sobre cada subintervalo cerrado de I. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ah? Y lo que dice el teorema es que para cualesquiera tres puntos A, B, C en I, no importa quién sea el punto intermedio, no importa quién sea el extremo izquierdo, quién sea el extremo derecho en esos tres puntos, se cumple la siguiente igualdad. ¿Ok? Si está bien, quien me preguntó eso, ¿hay dudas todavía? Tú dime, si hay dudas podemos checarlo. Déjenme ver el chat. Exacto, los A, B, C no llevan un orden particular. Justo, ese es el detalle aquí. A, B y C ya no cumplen esto de que A menor a C menor a B, como en el teorema anterior. A podría ser el más grande, B el más chiquito y C el punto intermedio. O podría ocurrir que C es el más pequeño, después A es el punto intermedio y B es el punto más grande. O sea, este teorema generaliza el teorema que recordé apenas. Ajá. A ver. Ok, va. Sí. Subo tantito. Acuérdense, ¿cómo estaba enunciado el teorema anterior? Este teorema. La integral de f, que va del extremo izquierdo al extremo derecho, es igual a la integral de f del extremo izquierdo al punto intermedio, más la integral de f del punto intermedio al extremo derecho. A era el extremo izquierdo, B era el extremo derecho y C era el punto intermedio. Justo en ese orden se vale esta fórmula. Ajá. Y lo que estamos diciendo, voy a bajar, lo que estamos diciendo es que se vale sin importar en qué orden estén acomodados estos puntos. Quién sea A, quién sea B, quién sea C. No importa cómo estén acomodados, no importa que A no sea el extremo izquierdo o que C sea el punto intermedio. A lo mejor C es el extremo izquierdo, A es el punto intermedio y B es el extremo derecho. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes digan, ¿no? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Vale. Entonces, vamos a pasar a la demostración. Vamos a hacer la demostración. Y bueno, la prueba se divide en 5 casos. Yo voy a hacer 4 o 3 a lo mucho. 4 a lo mucho. Y bueno, ahí va. Fíjense. Pues hay que considerar todas las posibilidades de A, B y C. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué posibilidades tenemos? Pues una posibilidad de cesta, por ejemplo. Otra posibilidad de cesta. Aunque esta ya la conocemos, ¿no? Es el teorema anterior, ¿no? Ese caso que marqué, ese es el teorema anterior, ¿verdad? Otra posibilidad es esta. Otra posibilidad es esta. Otra posibilidad es esta. Y esta otra. Esta que marqué ya la conocemos, es el teorema anterior. Entonces, esta la descartamos. Se va. ¿Y cuántos casos nos quedan? Pues nos quedan un total de 5 casos.
Entonces vamos a abordar los 5 casos. Y justo esto tiene como un parecido a geometría moderna cuando se trabaja con los segmentos dirigidos, ¿verdad? Va. Entonces vamos a empezar la demostración. Ahí va. Vamos a considerar los siguientes 5 casos. Caso 1. Cuando A menor a B menor a C. Cuando A es menor a B menor a C tenemos lo siguiente, fíjense. La integral de A en C de F más la integral de C en B de F, podemos expresarla de la siguiente manera. Fíjate, ¿quién es A y quién es C? A es el extremo izquierdo, C es el extremo derecho. Entonces nosotros sabemos que cuando están acomodadas así las cosas, cuando este es el extremo izquierdo y este es el extremo derecho, y aquí tenemos un punto intermedio, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esta integral que voy a marcar, mejor la voy a subrayar. Ahí está. Esta la podemos expresar como la integral de A en B más la integral de B en C de F. Y a lo mejor algunos de ustedes me dicen, no, porque no están acomodadas las letras como debe de ser. Es que no importan las letras. Lo que importa es que este es el extremo izquierdo, este es el extremo derecho y este es el punto intermedio. Están acomodados de esa manera. Entonces el teorema, ¿qué nos dice? Que la integral del extremo izquierdo al extremo derecho de f es igual a la integral del extremo izquierdo al punto intermedio más la integral del punto intermedio al extremo derecho de f. Estoy usando el teorema anterior, ¿ok? Y esta otra integral, la que quedó solita, bueno, pues esa déjala tal cual. Ahí está. Y luego, ¿qué hacemos? Ah, pues, ¿qué pasa? ¿Quién es más grande? ¿C o B? ¿Quién es más grande? ¿C o B? C es más grande, ¿verdad? Entonces, el valor más grande lo tenemos en el límite de integración inferior. Y el valor más pequeño lo tenemos en el límite de integración superior. ¿Qué podemos hacer? Pues por la manera en que definimos esta integral, cuando C es mayor a B, bueno, cuando el límite de integración inferior es mayor al límite de integración superior, ¿qué le hacemos a esa integral? Se le cambia el signo, ajá, y entonces este valor, todo va a ser igual a todo esto de aquí, y estas dos integrales, pues déjalas igual, es esta y esta. Entonces nos queda que esto es igual a la integral de en B de F más la integral de B en C de F menos la integral de B en C de F. ¿Y eso para qué? Ah, bueno, pues fíjate que aquí ya tienes la integral de B en C de F menos la integral de B en C de F. ¿Qué les va a pasar a esas dos integrales? Pues se van, cuicui. Y nos termina quedando la integral de en B de F. Ajá. ¿Qué probamos con eso? Pues que la integral de A en B de F, ¿a qué es igual? A la integral de A en C de F más la integral de C en B de F. O sea, de aquí ya inferimos que la integral de A en B de F es igual a la integral de A en C de F más la integral de C en B de F. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien? ¿O hay dudas? Ustedes díganme. Ocupamos el teorema anterior, este teorema de aquí, el de la aditividad sobre el intervalo de integración, y lo ocupamos bien, porque dijimos, la integral del extremo izquierdo al extremo derecho de f es la integral del extremo izquierdo al punto intermedio, más la integral del punto intermedio al extremo derecho de f. Así es como se ocupó. Que no era el extremo izquierdo A, que el punto intermedio no era C y el extremo derecho no era B, no importa. No importa qué letras ocupes aquí. Lo importante es que en el límite de integración inferior tengas al extremo izquierdo. En el límite de integración superior tengas al extremo derecho. Y que aquí esté el punto intermedio. Eso es lo importante. Ajá. Y así es como aplicamos el teorema de aquí a acá. ¿Va? Entonces, vamos bien. ¿Dudas? ¿No? Paso al siguiente inciso. Yo creo que hago este inciso y los otros dos los checan y aparte dejo otros dos como ejercicio. ¿Vale? Entonces, caso 2. Cuando B es menor a menor a C, ¿qué nos queda? La integral de A en C de F más la integral de C en B de F, podemos hacerle lo siguiente. Checa. Te pregunto, ¿quién es más grande? ¿B o C? ¿Qué número es más grande?
Pues C, ¿no? C es más grande que B en este caso que estamos considerando. ¿Quién está en el límite de integración inferior? El valor más grande. ¿Y quién está en el límite de integración superior? El valor más pequeño. Entonces, por la manera en que se definió esto es igual a la integral de en C de F, que este término resulta ser este, menos la integral de C en B de F, se expresa como menos la integral de B en C de F, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. La integral de B en C de F, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la integral del extremo izquierdo hasta el extremo derecho. B es el extremo izquierdo, C es el extremo derecho y A es un punto intermedio. Entonces, esta integral se puede expresar de la siguiente manera. Por el teorema, esto es la integral de A en C de F. Esto se queda igual. Y lo que vamos a cambiar es todo este término. No, perdón. Este de aquí. Le aplicamos el teorema. Lo que está de azul, le aplicamos el teorema. Tengo la integral de B en C de F, ¿eso en qué se transforma? En la integral de B en A de F, más la integral de A en C de F, ¿no? Límite de integración inferior. La integral del límite extremo izquierdo a extremo derecho, ¿eso a qué es igual? A ver, permítanme tantito. Ya. Extremo izquierdo del intervalo a extremo derecho del intervalo, ¿eso qué es igual? A extremo izquierdo, punto intermedio, más punto intermedio, extremo derecho, ¿no? Estamos aplicando el teorema anterior. Entonces nos quedan las cosas de esta manera. Después, este menos lo distribuimos y nos termina quedando la integral de en C de F menos la integral de en B de F menos la integral de en C de F. ¿Qué podemos hacer? Pues cancelamos. ¿Qué con qué? Pues podemos cancelar la integral de en C con F menos la integral de en C de F. Se cancelan, nos termina quedando únicamente, este se cancela, este también se cancela, y nos termina quedando únicamente menos la integral de en B de F, ¿verdad? Pero esto aquí es igual. Intercambiamos los límites de integración y nos termina quedando la integral de A en B de F. ¿Qué se concluye con esto? Pues nos fijamos en el final y en el principio de esta cadena de igualdades y concluimos que la integral de en B de F es igual a la integral de en C de F más la integral de C en B de F. Y ahí está nuestra igualdad. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien, seguros, seguros? ¿Sí se entiende cómo se procede? A ver, Profe, déjenme. todo claro. Maestro. Ok, mande, mande. No, sí, sí, sí se entiende. Ah, ok, gracias, gracias. Alguien me pregunta, ¿qué no queríamos calcular la integral de B hacia C? A ver, déjame ver. No, lo que nosotros queríamos, o sea, era demostrar que estos dos números son iguales, ¿no? Queríamos demostrar que esta fórmula se satisface para cualesquiera A, B, C puntos en I. Sin importar quiénes sean esos tres puntos, se satisface esta igualdad. Entonces lo que estamos haciendo es dividirlo en varios casos. Consideramos 5 casos. El caso en que A es menor a B, menor a C. El caso en que B es menor a A, menor a C. Pero nuestro objetivo en cualquier caso siempre va a ser demostrar esta igualdad. Siempre. Sin importar quién sea A, quién sea B, quién sea C. Sin importar si B es el valor más chiquito, A es el punto intermedio, C es el extremo derecho. Eso no importa. En el orden que estén, por eso estamos haciendo todos estos casos, vemos que la igualdad se satisface. ¿Sí me comprendes? Quien me preguntó eso, ¿sí está bien? ¿Sí? Va. Y bueno, pues se tiene que proceder de una manera muy similar en los demás casos. Aquí está el inciso 3, que yo digo que ya no lo chequemos, salvo que alguien me diga que lo hagamos, lo podemos hacer. Si alguien me dice, lo hacemos. Y aquí dejo dos
incisos como ejercicio, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se cumple en general? ¿Qué es lo que, qué es lo que queríamos demostrar? Pues que para cualesquiera A, B, C puntos en I, sin importar en qué orden estén, siempre la integral de B de F va a ser igual a la integral de C de F más la integral de C en B de F. ¿Ok? Y ahí está la prueba. Maestro, ¿es Sí, la tercera? claro que sí. A la prueba 3 esa mero. Claro, ahí Ya está. está. Ya está, Va. gracias. Sí, ¿no? ¿De qué? ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿Alguien quiere hacer el inciso 3 o así? Yo creo que así está bien, pero ustedes me dicen, ¿eh? Vale. Bajo. Y ahora sí, ya que tenemos esto, vamos a definir la función acumuladora de área. Vamos a dar la definición de esta y vamos a dar su interpretación geométrica porque aquí hay un montón de geometría. Ahí va. Chequen, definición de la función acumuladora de área. ¿Qué tenemos? Pues vamos a tomarnos una función f definida en un intervalo i subconjunto de R en R, una función y como les dije, i es un intervalo. Y puede ser cualquier tipo de intervalo, un intervalo cerrado, un intervalo abierto, semiabierto, un rayo, puede ser que I sea todos los reales, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que para cada J subconjunto de I intervalo cerrado, para cada intervalo cerrado, F es integrable en J. Y nuevamente el mismo dibujito que les hice hace rato. O sea, el intervalo I puede ser lo que sea. No estamos, puede ser cualquier intervalo. No estamos diciendo que sobre todo el intervalo, ¿no? Porque el intervalo puede que sea abierto, por ejemplo. Y hasta ahorita, nosotros no sabemos cómo se define la integral sobre un intervalo abierto. Eso no estamos diciendo. Lo que nosotros estamos diciendo es que esta función es integrable sobre cada intervalo cerrado. Ahí nosotros sí sabemos integrar. Ajá. Entonces, lo que le estamos exigiendo a la función es que si nosotros nos tomamos un intervalo cerrado dentro de I, ahí la función sí es integrable. Eso es lo que se está diciendo. Esa es la hipótesis, la propiedad que satisface esta función. Vamos a tomarnos un punto A en I fijo. Fija un punto en A. Fija un punto en el intervalo I. Definimos FA con sombrero o FA, simplemente FA mayúscula, vamos a llamarle. FA mayúscula, ¿de dónde a dónde va? Va de I, subconjunto de R en R, y lo que hace es lo siguiente, su regla de correspondencia es esta. A cada punto X lo vamos a mandar a la integral de A en X de F, ¿ok? Fíjense que esta integral tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo el intervalo A, X, estamos de acuerdo que se queda contenido en I. X es un punto de I. A es un punto de I es un intervalo. Entonces, todo este segmentito, el segmento que va de A en X, se debe quedar contenido en I. Según la hipótesis, en cada intervalo cerrado, la F es integrable. En particular, en este intervalo cerrado, la función tiene que ser integrable. Entonces, este número debe de existir. Ajá. Para cada punto X que te tomes, esta integral debe de existir por lo que estamos suponiendo. ¿Ok? Y bueno, ahí está la función a la cual le vamos a llamar la función acumuladora de área. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a llamar de esa manera? A la función f gorro le llamaremos la función acumuladora de área. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente lo que hace es acumular área hasta cierto punto. Ahí va la interpretación geométrica, fíjense. Geométricamente, tú fijas un punto A. Hay que fijar un punto desde un principio, ¿no? Tú fijas un puntito del intervalo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Bueno, pues tú tomas un punto de tu dominio, un punto X. Y hay tres posibilidades. Puede ocurrir que el punto X sea más grande que el punto A. Puede ocurrir que el punto X sea menor al punto A también. Y puede ocurrir que X sea igual a A. ¿Cómo se ven entonces las cosas? Fíjense, vamos paso a pasito. Cuando A es menor a X, en primer caso, ocurre que si tu X es mayor que A, ¿qué tenemos? Pues aquí está ubicado tu punto A,
Aquí está ubicado tu punto X. Y entonces lo que está haciendo la f gorro de X es calcular la integral de A en X de f. O sea, una integración usual. El extremo izquierdo, el límite de integración inferior es el extremo izquierdo del intervalo. Y el límite de integración superior es el extremo derecho del intervalo. Una integración de las usuales. Calculamos esta área con signatura negativa y esta área. Y esa suma de áreas nos da el valor de la integral. Ok, primer caso. Caso 2. Ahora suponte que el x que te tomaste es menor que a. En ese caso, ¿qué tenemos? Pues aquí está ubicado x, aquí está ubicado a. Calculo la integral de a en x. Bueno, como a es mayor que x y a es el límite de integración inferior, ¿qué sabemos? Que esta integral, por definición, ¿quién es? Menos la integral de x en a de f. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos esta área, pero como nos vamos moviendo de derecha a izquierda, le la orientación es la orientación contraria a la usual. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarle el signo, ¿ok? Y entonces, ok, sí estamos calculando un área, pero por la orientación en la que se está calculando la integral, le cambiamos la asignatura, por lo que definimos antes, ¿verdad? Y ahí está la segunda interpretación geométrica, en el caso en que x es menor que a. Y el último caso, ¿qué pasa si x es igual a a? Si x es igual a a, ¿quién es f gorro de a? F gorro de a es la integral de a en a de f, pero por definición, ¿eso cuánto vale? 0, ¿verdad? Y ahí está. Esa es la interpretación geométrica. Justo lo que está haciendo la función f gorro de a, esta función, ¿qué es lo que está haciendo? Acumular área. Acumula el área del punto A al punto X, sin importar el tipo de orientación. Si X es mayor que A o si X es menor que A. O claro, en el caso en que X es igual a A, pues no acumulaste nada de área. Pero en todos los demás casos sí. Estás viendo qué tanta área hay entre el punto A y el punto X. Aunque X sea mayor a A o X sea menor a A, lo que hace esta función es acumular área. ¿Cómo lo ven? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Vale. Bajo. Y ahora lo que sigue es demostrar que esta función es una función Lipschitz continua. En un momento voy a recordar lo que es ser una función Lipschitz continua. ¿Ok? Vamos a demostrar eso y ya con este resultado vamos a poder enunciar, si no me equivoco es lo que seguiría, enunciar el primer y segundo teorema fundamental del cálculo. Los enuncio y ahí termina la clase. Creo que vamos a acabar mucho, mucho antes. Entonces, sí, ¿le subo? Claro que sí. Pero bueno, yo creo que es un buen momento para el receso. ¿Hasta dónde le subo, Tú dime. ¿Aquí está bien? No, yo creo que más arriba, ¿verdad? ¿Por aquí? Ok, va. Vámonos al receso. Son 12:07. Regresamos a las 12:20, ¿les parece? A las 12:20 y continuamos con esto. Entonces voy a pausar. Continuamos. Nos quedamos en este teorema. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a tomarnos una función f definida en un intervalo, un conjunto i, subconjunto de R en R, una función acotada. Aquí vamos a pedir que esta f sea una función acotada con i, subconjunto de R, un intervalo. Nuevamente, i puede ser los reales, un rayo, un intervalo abierto, lo que sea, ¿no? Pero que esa función esté acotada. Ajá. Bueno, supongamos que para cada j subconjunto de i intervalo cerrado, f es integrable en j, lo que expliqué hace ratito, ¿no? Tómate un punto A en i fijo. Fija un punto en el intervalo i. La función f gorro sub a es Lipschitz continua en i. Es decir, ¿qué significa hacer Lipschitz continua? Para los que no se acuerdan de la definición, aquí va. Esto es la definición de ser Lipschitz.
existe una m mayor o igual que 0, tal que para cualesquiera xy puntos del intervalo y se satisface lo siguiente. El valor absoluto de f gorro sub a de x menos f gorro sub a de y es menor o igual a m por el valor absoluto de x menos y. Esta es la condición de Lipschitz. Todo esto es ser Lipschitz continua. Que hay una constante m, tal que para cualesquiera puntos del dominio, la función evaluada en x menos la función evaluada en y es menor o igual a la constante m por el valor absoluto de x menos y. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es que la función acumuladora de área tiene un buen comportamiento. Es Lipschitz continua. Recuerden que ser Lipschitz implica uniformemente continua implica continua, entonces la f gorro sub a siempre va a ser una función continua. Es más, es Lipschitz, ¿no? Pero en particular va a ser una función continua. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que hay que demostrar ahorita. Hay que demostrar que esta función es Lipschitz continua, hay que proponer la constante m y demostrar que realmente satisface esta desigualdad para cualesquiera puntos xy del intervalo. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? ¿Alguna duda? ¿No? A ver, déjenme ver el chat. No hay nada. Bien, demostración. Vamos a dejarlo así. Demostración. Pues propongamos la m. Vamos a proponer a m como el supremo del conjunto de los valores absolutos de f de t con t moviéndose en el intervalo i. O sea, ¿qué hacemos? Tomamos todas las imágenes de f. A cada imagen de f le calculamos el valor absoluto. Y ese conjunto de valores absolutos le tomamos el supremo. A lo mejor alguno podría creer que ese supremo a lo mejor no existe. No, sí existe, porque recuerda que por hipótesis la f es una función acotada. Entonces, por el hecho de que la f está acotada, esta m existe. Ajá. Entonces, ese numerito que definimos está bien definido. ¿Ok? Es un número real. Mayor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues ya propusimos la m. Ahora vamos a demostrar, ya que la propusiste, vamos a demostrar que realmente satisface esto. Nota que aquí aparece el cuantificador para todo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues tomarnos dos puntos x, y, en y fijos pero arbitrarios. Y vamos a anotar lo siguiente. Aquí vamos a ocupar todas las propiedades que hemos visto de la integral. Las propiedades de las clases pasadas, bueno, algunas propiedades, no todas, pero sí varias propiedades de las que hemos visto, de la operatividad con la integral, las que hemos visto el día de hoy también, así que presten mucha atención a la que voy a hacer a continuación. Fíjense, valor absoluto de f mayúscula sub a de x menos f sub a mayúscula de y, ¿eso a qué es igual? Por definición, ¿quién es este número? Es la integral de a en x de f, ¿verdad? Y por definición, ¿quién es este número? Es la integral de a en y de f. Entonces, ¿qué nos queda? Que este valor absoluto es igual a la integral de a en x de f menos la integral de a en y de f, ¿verdad? Operatividad de la integral. Tienes este signo menos. ¿Qué podemos hacer para quitarlo? Pues le ponemos un signo más, pero entonces los límites de integración, ¿qué les tienes que hacer? Invertirlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos termina quedando? Que esto es igual al valor absoluto de la integral de a en x de f más la integral de y en a de y en a de f. ¿Ok? ¿Y eso para qué? Porque ahora lo que vamos a ocupar es el teorema anterior. Por el teorema anterior, ¿qué podemos asegurar? Fíjense en qué orden van los puntitos. Voy de y en a y después de a en x. ¿Eso qué me tiene que dar? La integral de y hasta dónde? Hasta x, ¿no? De f. Eso es lo que dice el teorema anterior, el que probamos. ¿Sí? Y entonces por el teorema anterior esto es igual al valor absoluto de la integral de y en x de f. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme escribo esto bien. ¿No se entendía ahí? Teorema anterior. Ahí está. Entonces nos queda el valor absoluto de la integral de y en x de f. Pero ocurre que eso es menor o igual a el valor absoluto
de y menos x multiplicado por m. ¿M quién era? Era este supremo, ¿verdad? ¿Y quién es el valor absoluto de y menos x? Visto de una manera geométrica. Es la longitud del intervalo generado por x y y. Que recuerden, de principio no sabemos quién es más grande, si x o y. Tú tomaste 2 puntos en y, fijos por arbitrarios. Entonces, por tricotomía, podría ocurrir que x es menor o igual a y, o que y es menor o igual a x. Sin importar cuál sea el caso, este número va a ser menor o igual al valor absoluto de y menos x multiplicado por m. Y aquí le pongo un asterisco porque sí lo vamos a justificar. Lo platiqué ahorita, pero se tiene que justificar este pasito. Y aquí está, mira. Así que si hay dudas ahí, aguanta tantito. Ahorita justificamos ese paso. Lo que no quiero es perder el hilo de esta cadena de igualdades y desigualdades, ¿va? Entonces crean, si no queda claro, crean esta desigualdad ahorita, por un momento, ¿vale? Valor absoluto, pregunta, valor absoluto de A menos B, ¿cómo se compara con valor absoluto de B menos A? Pues son iguales, ¿no? Eso se probó en cálculo 1, ¿no? No importa en qué orden los pongas. Entonces, valor absoluto de y menos x es lo mismo que valor absoluto de x menos y. Y entonces, valor absoluto de y menos x por m es igual al valor absoluto de x menos y por m. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y desigualdades. ¿Y qué es lo que terminamos demostrando? ¿Qué se demostró? Que f sub a gorro de x menos f sub a gorro de y es menor o igual a m por el valor absoluto de x menos y. Ajá. Como x y y se tomaron en y de forma fija pero arbitraria, ¿qué se concluye? Pues que la f sub a gorro es una función Lipschitz continua en el intervalo y tan. Se acaba la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Dudas salvo en este pasito, ¿eh? Ahorita lo voy a justificar. ¿Hay dudas en lo que se ocupó? ¿No? ¿Seguros, seguros? Bueno, entonces lo que sigue es justificar esta desigualdad. Bajo tantito. Vamos a demostrar asterisco. Esto. Fíjense, es muy fácil. Pues justo por tricotomía que tenemos, que y es menor o igual a x o x es menor o igual a y. Entonces vamos a considerar estos dos casos. Vamos a ver qué es lo que pasa en esos dos casos. Primer caso, si y es menor o igual a x, el valor absoluto en la integral de y en x de f, ¿eso a qué es igual? Por las propiedades operativas de la integral, sabemos que la integral de a en b de f es menor o igual a la integral de a en b, perdón, el valor absoluto de la integral de a en b de f es menor o igual a la integral de a en b del valor absoluto de f. Sí se acuerdan, ¿no? Que esta propiedad la enunciamos cuando vimos la operatividad de la integral. Y creo que esa quedó como ejercicio, si no mal me equivoco. Ajá. Entonces estamos ocupando ese resultado. Se puede ocupar porque fíjate que y es menor o igual a x. O sea, el límite de integración inferior es menor o igual al límite de integración superior. Entonces, esta desigualdad se puede hacer. Ajá. Ahora, vi el chat, ahorita lo checo, aguántenme tantito. El valor absoluto de f, el valor absoluto de f, ¿cómo se compara con la constante m? Les pregunto, ¿cómo se compara con la constante m? ¿M quién era? El supremo de todos estos números, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comparan estos dos? Pues así, ¿verdad? Sin importar quién sea x en y. Otra vez, la integral que preserva el orden, ¿verdad? Entonces, si esta función constante m es más grande que la función valor absoluto de f, ¿quién tiene integral más choncha? ¿Quién tiene la integral más choncha? Pues la constante m, ¿verdad? Y nos queda que esto es menor o igual a la integral de y en x de m. ¿Cuánto vale la integral de una constante? Pues es la constante por la longitud del intervalo, que es x menos y. Pero están de acuerdo que si este número es positivo, y a mí se me ocurre aquí ponerle un valor absoluto, pues no cambia nada, ¿verdad? O sea, si tu número es mayor o igual que 0, este número es lo mismo que ponerlo así, ¿verdad? Como valor absoluto de a.
¿Estamos de acuerdo? Y entonces nos termina quedando que esto es m por valor absoluto de x menos y. ¿Vale? A ver, déjenme ahora sí ver el chat. Alguien me preguntó, profesor, S, A y la X se toman de un subintervalo de I. Sí, mira, voy a subir tantito. Sí, ahorita checo tu duda, quien me pidió repetir algo, ahorita lo checo, es que estoy con una duda anterior, ahorita lo reviso, ¿eh? Este punto A está en I, ajá. Los puntos X y Y están en I. No sabemos en dónde se encuentran, o sea, nuestro intervalo ahí puede ser es un intervalo, puede ser abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado, un rayo, todos los reales, etcétera. Pero lo que es un hecho es que el punto A se encuentra en alguna parte del intervalo Y. Y que estos dos puntos X y Y que nos tomamos fijos para arbitrarios, pues también se encuentran en alguna parte del intervalo Y. Ajá. Entonces, ahí se encuentran esos puntitos, en Y. ¿Vale? ¿Sí está bien? ¿Sí respondí tu duda? ¿O todavía hay detallitos? Bueno, tú me dices, vale. Ahora la siguiente duda, ¿no? ¿De qué? Me dijeron que repitiera una parte de la prueba. No sé exactamente cuál, así que lo voy a hacer desde aquí. Tú me dices si está bien, ¿vale? Creo que a lo mejor por ahí iría el asunto. Checa. Si es antes, me dices. ¿Cómo se compara la función valor absoluto de f de x? Es antes, ok. Entonces, aquí debe de ser. Ese es el principio de la prueba. Nosotros sabemos que la integral de a en b de f en valor absoluto es menor o igual a la integral de a en b de valor absoluto de f. Esto ya lo enunciamos, no se demostró tal cual. O sea, sí está en las notas la demostración, pero no hicimos la demostración en la clase. Les dije, eso ustedes lo tienen que checar, ver cómo se hace la demostración. Ajá. Entonces, nosotros estamos ocupando este resultado justo aquí. Porque fíjate que para ese resultado, ese recordatorio que estoy haciendo, A tiene que ser menor que B. Bueno, pues justo estamos en esas condiciones. O sea, el intervalo, el límite de integración inferior debe ser menor al límite de integración superior. Bueno, pues justo estamos en ese caso. Ajá. Límite de integración inferior menor al límite de integración superior. Aplicamos el recordatorio y nos queda que esto es menor o igual a la integral de y en x de valor absoluto de f. Ajá. ¿Sí queda claro? Ahora, valor absoluto de f de x, la función valor absoluto de f, ¿cómo se compara con la función constante m? Así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerda cómo se definió m. Aquí lo tengo, no lo voy a escribir de nuevo. Aquí está. Es el supremo de todos los posibles valores absolutos de f de t, con t corriendo en todo el intervalo i. Entonces, sin importar quién sea esta x, siempre la m le va a ganar porque es el supremo. Ajá. Entonces, ¿cómo se compara la función constante m con la función valor absoluto de f? La función constante m es más choncha. Ajá. Y otra vez, recordatorio. Si f es menor o igual a g, ¿cómo se compara la integral de f con la integral de g? Pues la integral de f es menor o igual a la integral de g. Esta propiedad sí la demostramos y la estamos ocupando justo aquí. Ajá. Después, la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo. Este numerito, x menos y, es lo mismo que el valor absoluto de x menos y, porque este ya es mayor o igual que 0. De hecho, es mayor que 0. Mayor igual que 0, mayor igual que 0. Ajá. Cálculo 1. Si a es mayor o igual que 0, el valor absoluto de a, ¿cuánto vale? A. Y entonces, este número y este número son iguales. ¿Sí me entendiste? ¿Sí está bien? ¿O hay dudas? Tú dime. ¿Sí? Va que va. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que en el caso en que y es menor o igual a x, el valor absoluto de la integral de y en x de f es menor o igual a m por valor absoluto de x menos y. No, ¿de qué? Aquí está el menor o igual, ¿verdad? Caso 2. ¿Qué pasa si x es menor o igual a y? Pues se procede de manera muy, muy similar. Fíjense. Si x es menor o igual que y, de principio uno podría creer que hay problemas, porque ahora mi límite de integración inferior
es más grande que el límite de integración superior. Pero no te preocupes, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque otra vez, por definición, eso aquí es igual. Olvídate del valor absoluto tantito. Si el límite de integración inferior es más grande que el límite de integración superior, eso aquí es igual. A menos la integral de intercambias los límites de integración de f. Ajá, y nos termina quedando esto. Le pongo valores absolutos, se preserva la igualdad. Y una pregunta, cálculo 1 nuevamente. ¿Cuánto vale el valor absoluto de A? ¿Y cuánto vale el valor absoluto de menos A? Son iguales, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Eso es de cálculo 1. Aquí tengo un signo menos. Bueno, pues el signo menos quickly, ¿no? Entonces eso es igual al valor absoluto de la integral de x en y de f, ¿verdad? Y estoy en el caso de aquí arriba, porque ya tengo que mi límite de integración superior es mayor al límite de integración inferior. Es lo que tenía aquí arriba, básicamente. Claro, las letras en otro, o con otras letras, pero lo que teníamos es que el límite de integración superior es mayor al límite de integración inferior. Aquí ya lo tenemos. Y entonces procedemos de la misma forma. Aplicamos la desigualdad. Valor absoluto de la integral es menor o igual a la integral del valor absoluto. M es más grande que el valor absoluto. Ajá. Nos queda, aquí me brinqué un paso, déjenme lo agrego. Ahí está. Sí, aquí ¿qué faltaría? Aquí faltaría poner menor o igual a la integral de x en y de la constante m. Ahí está. Ahora sí ya quedó. Sí, ¿no? Así se comparan, porque la m otra vez, ¿quién es? El supremo de todos los valores absolutos de f de x. Y esta es la función valor absoluto. ¿Quién es más grande? M. La integral preserva desigualdades, pues entonces nos queda esto. Esta es una constante, entonces nos queda la constante por la longitud del intervalo. Esto es mayor que 0, entonces da igual si lo pongo así o lo pongo así. Y entonces nos termina quedando m por valor absoluto de x menos y. Sí, ¿verdad? Este pasito, esto sí se cumple, ¿no? Como que si tienes valor absoluto de una diferencia, no importa en qué orden pongas esa diferencia, si x menos y menos x. En valor absoluto eso no importa. Ajá, obtienes el mismo valor. Y entonces nos termina quedando esto. Ok, entonces, ¿qué se probó? Pues nuevamente, que el valor absoluto de integral de y en x de f es menor o igual a m por el valor absoluto de x menos y. Sea cual sea el caso que probamos. No importa cuál sea el caso, el valor absoluto de la integral de y en x de f es menor o igual a m por el valor absoluto de y menos x, y entonces asterisco queda justificada, queda aprobada. Y ya está, ya quedó, ¿no? Que era justo este pasito, que valía la pena justificarlo. Sí, sí valía la pena hacer la justificación de ese paso y pues ya está. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿No hay ninguna duda? Bueno, bajo. Y observación, que ya la comenté, pero bueno, vamos a explicarla con calmita. Como toda función Lipschitz continua es uniformemente continua, eso es de cálculo 1, y toda uniformemente continua es continua, nuevamente cálculo 1, pues ¿qué se sigue? Que toda Lipschitz continua resulta ser continua. Ajá. Y aquí está la relación de implicaciones, fíjate. Lipschitz continua es lo más potente, es lo más pro, digamos. Ser Lipschitz continua es más pro que ser uniformemente continua. Y ser uniformemente continua es algo más potente que ser continua. ¿Y los regresos se valen? No, no se valen. Recuerda que no toda continua es uniformemente continua. Tómate la 1 entre x con dominio el abierto 0,1 y es un ejemplo de una continua no uniformemente continua. Se vio en cálculo 1. Y no toda uniformemente continua es Lipschitz continua. Tómate la función raíz cuadrada de x con dominio el cerrado 0,1. También se vio eso en cálculo 1 y se probó sin usar teoría de la derivada, porque hay una prueba muy común con teoría de la derivada, pero no hace falta usar teoría de la derivada para probar que esta función es uniformemente continua y no es Lipschitz. Se puede hacer directamente. ¿Ajá?
Entonces, bueno, pues ¿esto qué? ¿Esto para qué? Bueno, porque de estas observaciones y el corolario anterior, ¿qué obtenemos? Pues que la función f sub a con sombrero es una función continua en todo i. Esta función siempre va a ser continua, siempre va a ser continua. Alguien me dice, me dice algo importante. Pase las notas de eso para los que no fuimos con usted, porfa. Sí, de hecho, y creo que ya hace tiempo se platicó de eso. A ver, déjenme ver si aquí tengo rapidísimo. Miren, simplemente se van a la presentación del curso pasado, o sea, la de cálculo 1, ahí en los horarios de la facultad, y ahí está el código del Classroom. O sea, váyanse a la presentación, entran a la página de la facultad, y entran a la página de la facultad, y se meten a los horarios del semestre pasado. Ahí en la presentación se encuentra el código de la clase, que aquí está, mira, ya aparece ahí el código de la clase. Es OGHJXAX. Ajá. Entonces ahí se meten y todo está estructurado de la misma manera que en el Classroom de cálculo 2. Se van a trabajo de clase, se van a la parte de continuidad. A ver, ¿cuál será? No me acuerdo, yo creo que debe ser tal vez. No sé, a lo mejor Y ahí debe de estar esas notas que les digo. O bueno, ustedes, sí, miren, justo la tiene. Ahí está. Ahí está la prueba como en medio de las notas. Ahí dice que veamos que F no es Lipschitz continua. Y hago la demostración sin usar teoría de la derivada, porque hay una prueba con teoría de la derivada, pero justo en cálculo 1 no se tiene teoría de la derivada. Entonces, bueno, pues ahí está la proof, ¿no? Vale. Entonces, se meten a la presentación del curso de cálculo que está en la página de la facultad o copien el enlace, el código que aquí tengo. Ahorita se los enseño nuevamente. Ahí. ¿Y ahora? Ahí está ya. De aquí. A ver, es código de clase. Con el código de clase ya pueden entrar al Classroom de cálculo 1 y checar todas las notas. Pueden checarlas todas. Igual si quieren ver el Classroom de cálculo 4, pues hacen lo mismo. Se van 2 semestres atrás, se meten a la presentación del curso. Ahí está el código del Classroom. Lo copian, se meten y descargan todas las notas que quieran. ¿Vale? Va, que va. Ahora sí, ya regresamos. Y pues esta funcioncita es continua, ¿vale? O sea, justo lo que les decía, la f sub a gorro es una función que tiene muy buen comportamiento. Siendo solo f integrable en cada subintervalo cerrado, la f sub a gorro es Lipschitz continua. Entonces es uniformemente continua y es continua. Bueno, ya con esto estamos listos para enunciar y demostrar los teoremas fundamentales del cálculo. Ahorita los voy a enunciar súper rápido, porque ya nos quedan 10 minutos, pero ya mañana los vamos a discutir con mucho cuidado. Y el plan es que mañana los demostremos. Demostramos el primero, demostramos el segundo, y el miércoles nos ponemos a ver consecuencias de los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces ahorita solo lo enuncio, no explico prácticamente nada, y ya mañana hacemos su demostración. Recuerden que mañana la clase empieza como a las 12, ¿ok? Más o menos, aproximadamente, más o menos 5 minutos, ¿va? Ahí va. Primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que dicen? Pues vamos a tomarnos una función definida en un intervalo cerrado a coma vean los reales, que sea integrable. X0, un punto en el intervalo cerrado a coma b. Si f es continuo en el punto X0, si justo en ese punto hay continuidad, entonces la F gorro ya pasa de continuidad a algo más potente. Ya no solo es continua, algún tipo de continuidad Lipschitz uniforme continua. No, ya se convierte en una derivable. Ajá.
siendo f minúscula continua en el punto x0. Si tu f es continua en el punto x0, la f sub a gorro se vuelve una función derivable. Y además se satisface esta igualdad. F sub a gorro de x0 prima, o sea, la derivada de f sub a gorro de x0 es igual a f de x0. Que a lo mejor así la igualdad no se aprecia del todo. Déjenme la escribo de una manera un poco más conveniente. Ahí está mi función. La derivo en el punto x0. Calculo esta rayita que estoy poniendo es de que voy a calcular la derivada en el punto x0. Ajá. Entonces lo que está diciendo es que la función f gorro, esta es la f gorro, ¿verdad? Estás integrando primero, después derivas y justo en el punto x0 donde hay continuidad, ¿qué te da? La función original, que es la f. Entonces aquí está esto que les decía de que la integración y la derivación son procesos inversos. ¿Por qué? Porque primero integras, después derivas y ¿qué obtienes? La función original. Integras, derivas, obtienes la función original. Claro, esto se vale en donde hay continuidad. Si la f es continua en este punto x0, esto se vale. Solo donde haya continuidad. Si hay continuidad en el punto x0, entonces se vale esta fórmula. Ajá. Eso es lo que está diciendo y es justo esto de que integrar y derivar son en cierto sentido procesos inversos. Tengo a mi función f, la integro, después la derivo, obtengo la función f. Imagínense, si en vez de tener una función que sea continua en solo un punto x0, tenemos que, esto lo pongo por aparte, ¿no? Suponte que la f es continua en todo el intervalo. Entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de nx de f' evaluada en x siempre va a ser igual a f de x. ¿No? Si tenemos continuidad en todos los puntos, pues aquí sí se ve como algo, todavía se ve la integral y la derivada como procesos inversos, es como más visual todavía así las cosas. Porque ya si tienes continuidad en todos los puntos del A, B, lo que estás diciendo es que integras, derivas y obtienes la función original en todos los puntos del dominio. Ajá. Entonces, eso es lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo. Déjenme ver el chat. Ok, a ver. Alguien me pregunta, bueno, Santi me pregunta, en varios ejercicios de la guía hay que integrar y derivar, ¿no, profe? Tengo ya varios así. Sí, sí hay unos en los que hay que integrar y derivar justo cosas como de este estilo, efectivamente. Alguien me pregunta que si se vale al revés, primero derivar y luego integrar. Sí, y digamos otra vez es como, sí es un sí parcial. Y es justo el segundo teorema fundamental del cálculo. Esto es una manera de ver las cosas, ¿no? Esta igualdad, esto que les digo de que integras y derivas y obtienes la función original y que la integral y la derivada son procesos inversos, pues sí, o sea, en cierto sentido sí, ese es un proceso inverso, ¿no? Porque integras tu función, la derivas y obtienes nuevamente la misma función. O sea, como que sí hay un proceso en el que regresas a lo original, ¿no? Regresas al objeto original. Y alguien me preguntó si podemos primero derivar, integrar y obtener la función original. Sí, en cierto sentido sí también se puede hacer eso y es justo el segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que dice y van a ver que en el fondo lo que está diciendo es que primero derivas, integras y obtienes nuevamente la función original. Checa. Vamos a tomarnos una función integrable.
Supongamos que existe una G del A, B en R con G continuo en el cerrado, derivable en el abierto. Entonces, fíjate que la G satisface las propiedades, las hipótesis del teorema del valor medio de la derivada. Ajá. Bueno, si tienes esta función G, que satisface que para cada X en el abierto A, B, G' de X es igual a F de X, entonces se tiene la siguiente igualdad. La integral de A en B de F es igual a G de B menos G de A. Y este resultado es el resultado que nos va a permitir trivializar el cálculo de integrales, entre comillas, trivializarlo. Porque hasta ahorita, integrar funciones de lo más simple posible podía ser un proceso muy, muy complicado. Simplemente recuerden la integral de 0 a 1 de X. Todo lo que tuvimos que hacer. Construimos la sucesión de particiones homogéneas. Calculamos la suma inferior de F respecto a cada partición Pn homogénea, la suma superior. Después tomamos límites. Comparamos el supremo del conjunto de sumas superiores con el ínfimo del conjunto de sumas inferiores y se llega a que la función es integrable y el valor de la integral. Este resultado lo que está diciendo es que si tú conoces una función G que sea continua en el cerrado y derivable en el abierto y que tenga esta propiedad, entonces la integral de A en B de F, simplemente lo que tienes que hacer es evaluar a G en B y G en A. Por ejemplo, ahí va un ejemplito súper rápido. Que la F sea la X cuadrada. Y tienes que calcular la integral de 1 a 2 de X al cuadrado. ¿Qué función tiene la propiedad de que al derivarla te da la X cuadrada? Pues la X cúbica, ¿no? X cúbica entre 3. Si tú derivas a la G, a X cúbica entre 3, esto te da X cuadrada. Ah, pues según entonces el segundo teorema fundamental del cálculo, esto debe ser igual a X cúbica entre 3 evaluado de 1 a 2. Es decir, debe de ser. Así justo esto es evaluado. Esto es evaluar. Es 2 al cubo entre 3 menos 1 al cubo entre 3. ¿Y qué pasó? Pues que ya obtuve el valor de la integral con un procedimiento muy, muy sencillo. Si yo conozco una función g cuya derivada es la x cuadrada, ya estuvo. Ya sé cómo calcular el valor de la integral y entonces ya nos olvidamos de todo el procedimiento que se tendría que hacer para demostrar a través de la definición que una función es integrable. Entonces, y aquí también se ve que la integral y la derivada son procesos inversos, porque en lugar de poner f, ponemos g', porque g' es igual a f, y entonces, ¿qué te está diciendo esto? Derivas, integras, y obtienes en cierto sentido a la función original, g de b menos g de a. Algo, o sea, sí hay como un tipo de proceso inverso, estos ya son puntos reales, ¿no? Pero como que regresaste al final de cuentas a la g. G', derivas, integras, obtienes la g. Evaluada efectivamente, pero por eso solo es como una idea, ¿no? Como que el proceso de derivación e integración sí viene a ser un proceso inverso. Ajá. A ver, déjenme ver el chat. Alguien me preguntó qué algo. Ok, bueno. Qué bueno que se puso muy feliz tu perrito de ver el teorema fundamental del cálculo. Bueno, esto lo vamos a demostrar mañana. Mañana vamos a demostrar estos dos teoremas, los voy a explicar nuevamente. Ahorita dimos los preliminares, definir la f sub a gorro, ver qué es Lipschitz continua, etcétera. Y ya mañana lo que sigue es demostrar el primer teorema fundamental, el segundo teorema fundamental. Yo espero que me alcance el tiempo. Si no, será entre martes y miércoles, seguro, eso sí. Pero me gustaría que fuera mañana martes demostrar los dos, para así el miércoles ver consecuencias de los teoremas fundamentales del cálculo y el jueves dedicarlo a hacer puros ejercicios de todo lo que hemos visto. Viernes ven métodos de integración con David, también con Cristian. Y bueno, pues
un rato van a estar ahí viendo métodos de integración, David y Cristian. Les comento, para los que están preocupados a lo mejor por el examen, los métodos de integración no van a venir en el examen, ¿no? Solo va a venir la parte teórica. Los métodos de integración, la parte de métodos de integración de la guía va a ser parte del examen de recuperación, el examen extra que voy a dejar al final, que voy a dejar. Recuerden que cuando di la presentación del curso, les dije que iba a dejar un examen extra que sustituye a la calificación más baja. Pues ese examen va a ser de métodos de integración y algunas aplicaciones de la integral, ¿va? Entonces ya me lo voy a dejar. Yo creo que a lo mucho en una semana ya dejo ese examen extra y les digo cuándo se tiene que entregar. ¿Va que va? Bueno, a ver, déjenme ver el chat. Creo que escribieron algo. Sí, claro que sí. Le subo a la observación de Lipschitz. Tú me dices dónde, aquí. Ahí está bien. Más arriba. Ok. Ahí. Va. Alguien me pregunta que si vamos a acabar el temario. Sí, vamos a acabar, es un hecho. Sí, acabamos todo. Porque ya falta realmente muy poquito. O sea, ya esta semana demostramos los teoremas fundamentales del cálculo, sus consecuencias. Con David y Cristian van a estar viendo métodos de integración. Definir logaritmo exponencial y trigonométricas es muy fácil ya con toda esta teoría. 2 semanas para eso. O sea, digamos, la siguiente semana ya empezaría con eso, logaritmo exponencial y trigonométricas. 1 semana para logaritmo, una para trigonométricas, logaritmo exponencial y otra para trigonométricas. Y después nos queda un mes para ver series y Taylor. Y la integral impropia, pero ocurre que las series y la integral impropia son como un teorema para series implica un teorema para integral impropia. Entonces, y la prueba de series es muy parecida a la prueba de integral impropia. Entonces, en el fondo ya eso es el mismo, como que es muy parecido. Hay un parecido, un gran parecido, entonces nos va a llevar mucho tiempo. Y en un mes segurito acabamos todo eso, ¿vale? Es Taylor y series, ¿va? A ver, déjenme ver. Una pregunta. Mande. El examen de reposición, pues si tenemos buenas calificaciones, no tenemos que hacerlo. No hace falta, claro, por supuesto. O sea, ese examen extra, ese examen extra ese. El examen extra, si no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Justo por eso es extra. Es por si quieres subir calificación. A lo mejor te fue mal en el primer parcial, que todavía no lo sabemos, pero ya me lo van a entregar calificaciones. A lo mejor te fue mal. Bueno, pues haces el examen extra para tapar esa mala calificación, ¿sí? Y si no haces el examen extra, después puedes hacer las reposiciones o el final, aunque el final, como siempre, no lo recomiendo porque casi nunca nadie pasa. Solo ha pasado una persona en toda la vida que he sido profesor y pasó porque ya era estudiante de 7º o 6º semestre, después de haber tomado todos los cálculos y pues ya agarró mucha experiencia, pues pasó el examen, pero yo el final no lo recomiendo, ¿va? Y bueno, pues ya. Nos estamos Maestro, viendo. ¿le Mande, baja ¿qué pasa? tantito a la Claro. observación del corolario? Ahí está, Más abajo. más abajo. La observación. Ahí. Sí, esa. Ok, va. Bueno, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Solo, Mañana nos espere, vemos. espere, espere. Me lo No, quité. no voy a.